El día de hoy, bueno, mejor dicho, ayer llegaba a las redes sociales la información de la caída precipitada en los precios del petróleo. El West Texas International está en su precio más bajo en muchos años, en décadas incluso. Y esta situación provoca una serie de conclusiones. La más positiva es evidentemente que el consumidor final o va a pagar menos o no habrá excusas para subirle el precio de los derivados del petróleo. Eso es bueno. Es bueno porque los fletes, el costo de transitar las mercancías desde donde se producen a donde se consumen, debe o mantener sus precios o incluso bajarlos si se sincerizan los costos realmente en cuanto a combustible. Un país como el nuestro, cuya energía proviene en muchos casos de termoeléctricas y donde hay un enorme consumo de combustibles fósiles para generar energía eléctrica, debe aplaudir esa situación. Va a producir energía quizás a un nivel más barato que nunca. Ahora bien, todo también tiene otra cara de la moneda. La caída abrupta de los precios del petróleo, cuyas causas fueron más temprano esgrimidas en algunos casos, el desacuerdo entre dos de los tres grandes países productores. ¿Cuáles son esos tres grandes países productores? Los únicos países que tienen la capacidad técnica, tecnológica, de producir más de 10 millones de barriles al día. Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia, la Federación Rusa. De esos tres países, dos de ellos negociaron en el gremio que obviamente controla una buena parte de la producción, reducir sus niveles de producción para obviamente mantener los precios en unos niveles donde hubiera beneficios, donde la factura petrolera fuera favorable. Es importante señalar, estimados oyentes, que no todos los países que producen petróleo tienen la misma dependencia de la factura petrolera. De hecho, los países que tienen su economía más diversificada pueden hacerle perfectamente frente a grandes bajas del precio. Noruega es un caso extraordinario. Aunque es un país productor de petróleo, de hecho es el principal vendedor de petróleo a la economía, por ejemplo, del Reino Unido, a grandes economías europeas. Noruega, su economía es abierta, es diversificada, está industrializada, produce bienes de servicios con valor agregado, es una tremenda economía en su sector terciario o de servicios y por lo tanto, Esteban, por ejemplo, puede ver la caída del precio del petróleo, pero usted nunca ha oído hablar de la crisis noruega por la caída del precio del petróleo. Sin embargo, los países que tienen una economía con más incidencia del Estado central y donde generalmente las productoras de petróleo están estatizadas, en Venezuela está estatizado, por ejemplo, desde el año 73, cuando el primero de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez. En el caso de Argentina es una empresa estatizada de los años 20, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Hay empresas que tienen condiciones mixtas, como Repsol en España. Hay empresas que son están privatizadas. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay una petrolera estatal, ni mucho menos. Entonces, esos países cuya economía, aunque tiene una alta incidencia de la producción petrolera, no depende de lo que la factura petrolera le deje al Estado. En el caso de Rusia, es importantísimo lo que esa factura petrolera le genera. Pero no solamente eso. Rusia, que tiene una alta incidencia geopolítica en lo que ocurre en el Medio Oriente, por su apoyo a Siria y por su apoyo militar en muchos aspectos y la venta de transferencia tecnológica a Irán, debe ver altamente reducida esa cooperación a la que no le saca mucho provecho, mucho retorno económico. Al mismo tiempo, en América Latina, su presencia, por ejemplo, en Venezuela, donde es el país que ha cargado con la mayor parte del endeudamiento venezolano en los últimos años, es el único que le presta a un país que claramente no tiene ahora mismo las mejores condiciones de pago. Pero por si todo esto fuera poco, el petróleo que Venezuela produce, que es altamente cargado de azufres y que necesita un alto costo de refinamiento, ese petróleo, una parte, es cedido a Cuba. Cuba lo revende en el mercado internacional. Pero para ser revendido y sacar beneficio tiene que estar por encima de 45, 46, como mínimo, dólares el barril. Claramente lo que está ocurriendo, y en todo esto incide el coronavirus, porque como decíamos más temprano, la industria del mundo, que está en gran parte colocada en China, ha visto reducida su actividad. La ha visto reducida porque hay una gran población en cuarentena, la ha visto reducida porque hay una gran población que ha tenido que reducir sus ritmos de trabajo y la productividad está en caída. Hay menos demanda, por lo tanto, del crudo. Hay más crudo en oferta que el que se está comprando, adquiriendo día a día en los grandes mercados consumidores del mundo. A todo esto, dice uno de los máximos productores que va a producir sin freno porque otro de los grandes productores le falló en el acuerdo que tenía. Si bien, insisto, el consumidor final puede ver, tal vez en los próximos meses, una gran ventaja en la reducción de algunos precios y tal vez el índice de precios en algunos países baje más que otros,
Hay que ver geopolíticamente lo que termina ocurriendo, puesto que esas naciones que mencioné últimamente, que tienen una enorme dependencia de su factura petrolera, que tienen una gran dependencia para tratar de mantener una paz social que ya en algunos casos está en riesgo, pueden volver a generar verdaderos hormigueros de seres humanos escapando del caos social. Si ya el coronavirus de por sí está poniendo a prueba al Estado en sus capacidades de coerción, en sus capacidades de generar confianza, lo que le dice a la población, sobre todo desde sus departamentos de salud, pues cabe preguntarse qué ocurriría para colmo en naciones como el caso iraní, que tiene el brote más grande de la enfermedad fuera de las fronteras chinas, que tiene una altísima dependencia de su compañía estatal petrolera, que tiene una economía altamente centralizada con una gran participación del Estado, y que hace tan solamente cuestión de unos meses se estaba haciéndole frente a grandes protestas hacia lo interno de una nación cuya economía ya está constreñida por los castigos y por las sanciones que, entre otras cosas, imponen Estados Unidos y la Unión Europea. De manera que esta situación, esta mezcla de una situación de pandemia, de epidemia, de salud, de controles, que ya de por sí es bastante exigente, con un mundo donde la vida está diseñada para vivirla afuera. Restringir a las personas en sus hogares tiene un altísimo costo, suele ser casi siempre un desafío para las autoridades políticas que así decidan marcar, sustraer a la población, como el caso ahora italiano, de sus actividades rutinarias, y ese altísimo precio que suele pagar la economía cuando este tipo de cosas suceden. Atentos pues a esa reducción de un commodity, de una materia prima como son los hidrocarburos, porque podría generar olas en materia política que en los próximos meses estén ciertamente protagonizando las noticias y los comentarios aquí mismo en este gobierno de la tarde.